¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, en nuestro nuevo horario de los martes a las 22 horas, en una semana que tuvo de todo. Desde el caballo indomable que es la inflación para Macri, le aparecieron justamente al presidente dos cuentas en Panamá, dos cuentas offshore en Panamá. Además, tuvo un pequeño inconveniente. La UCA declaró que hay 1.400.000 pobres más desde que asumió hasta ahora, solamente en un solo trimestre, y las decisiones que tiene que tomar siguen siendo demoradas. Temas que vamos a desarrollar esta noche en Al fin y al cabo. Auspicios. Al fin y al cabo. OSDOC, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Paunisanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. El Arrabal. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Me acotan para comenzar bien el programa y equilibrar las cosas como corresponden, que no son cuentas, sino son empresas en las que tiene Macri, o en las que figura Macri en Panamá, y que además hay un hombre muy vinculado al kirchnerismo, David Muñoz, que no tenía absolutamente nada, simplemente una bicicleta como Dietrich para ir a la Casa Rosada, y ahora tiene no solamente una empresa, sino cuentas en dólares en Suiza. Así que, hecha esta aclaración, auspicios para presentar este bloque. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Aberturas Urbantec. Mi apuntador, Alfredo Blanco. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bien, bien. Una semana grave. Una semana con muchas noticias, pero además hoy puntualmente deberíamos señalar, está el presidente en Córdoba. Está el presidente en Córdoba, exactamente, mojándose. Y la presentación de la inversión de Fiat y la reunión de los intendentes en Río Ceballos, ¿no? Nadie no habló de las empresas en Panamá. No, yo escuché el discurso del presidente, no. Bien. No era el ámbito tampoco para hacerlo, probablemente. Pero bueno, algunos le podría haber Bueno, de todos modos, él hizo una consideración que vale la pena felicitar a los periodistas de La Voz, a Julián Caña y a Eduardo Bocco, que hicieron una nota muy que justo lo tuvieron para preguntarle sobre la empresa que salía en esta Bien, pero hay dos temas claves, en este caso, la inflación. Sí. Es un caballo indomable para Macri, aparentemente, y queríamos consultarlo con dos especialistas. Le vamos a agradecer a Marcelo Capello, que es el presidente del IERAL, de Fundación Mediterránea. Y a Carlos Escalera. Expresidente de la Bolsa de Comercio. Así es. Gracias. ¿Cómo se resuelve? El gobierno tiene una visión para bajar la inflación en forma gradual. Recién en 4 años la inflación bajaría a niveles internacionales. Para eso, en la visión del gobierno, hay que ir
dependiendo cada vez menos del financiamiento del Banco Central. Para depender menos del Banco Central, de la emisión del Banco Central, hay que ir bajando el déficit fiscal y complementariamente también usando otra fuente de financiamiento que sería la que se abriría ahora por el arreglo con los hold-ups, o sea, financiamiento internacional. Y para bajar el déficit fiscal, que llevaría ya y paulatinamente a bajar la inflación en varios años, hay que bajar el gasto público, porque incluso los impuestos estaban muy altos y algunos han bajado, como el impuesto a las ganancias, las retenciones. Y dentro del gasto público que se podía bajar, hay uno que representa el 70% del déficit fiscal. El año pasado hubo 350.000 millones de pesos de déficit y el gasto en subsidios fue de 250.000 millones de pesos, subsidios económicos para la electricidad, el gas, el agua, el transporte. El gobierno prácticamente no tiene otra opción para bajar el gasto público de forma que pueda realmente bajar la dependencia del Banco Central a futuro que reducir esos subsidios. Pero la reducción de esos subsidios implica subir las tarifas de los servicios públicos, con lo cual el gobierno está ante la difícil de tarea de decirle a la gente, para bajarle la inflación en un tiempo, primero se la tengo que subir. Primero le tengo que subir las tarifas. Y eso es lo que la gente no entiende. Pero ese es el proceso. Para poder bajar la inflación a largo plazo, primero había que sincerar los precios relativos que estaban distorsionados, el tipo de cambio y las tarifas, para bajar el déficit fiscal y quizá el año que viene recién tener menor inflación. Recordemos que el año pasado la inflación fue del 28%, y este año, si bien el ministro había dicho inicialmente que iba a estar entre el 20 y el 25, bueno, ya se ha reconocido que no se va a poder lograr ese rango. Lo más probable, nosotros la semana pasada, antes de esta sube de tarifa, hablábamos de 28 a 32, pero con esta nueva sube de tarifa, que se podría agregar otros 6 puntos más de inflación, tenemos que empezar a hablar entre el 34 y el 38% de inflación para este año, más para decir la del año 2014. La semana pasada Alfredo con mucho tino decía que se había bajado la emisión monetaria en un 16%, pero automáticamente tuvieron que echar mano a 15.000 millones de pesos de precisamente el Banco Central. ¿Cómo se resuelve? ¿Baja, no sube, lo manejan? El gobierno prácticamente la única herramienta que está usando hoy en día para bajar la inflación es emitir a menor ritmo que antes. A menor ritmo que antes. Como lo había acotado Alfredo. Pero yo creo que a largo plazo la inflación está demostrado que cuando uno mide varios años, la inflación se mueve muy parecido a la emisión de dinero descontando el crecimiento de la producción. Pero si medís 3 años, 4 años, 5 años. Pero en el corto plazo, en el mes a mes, trimestre a trimestre, te diría que año a año, la inflación, además de ser afectada por la emisión de dinero, también es afectada por otros motivos, como por ejemplo la tasa de devaluación de la moneda local, la suba de los salarios. Es una inflación de costo que se va retroalimentando. Y en el corto plazo, entonces, ahora el gobierno está emitiendo a menor ritmo, pero devaluó, si lo medimos en un año, un 40% subió el tipo de cambio. Los salarios vamos a ver qué pasa en paritaria, pero difícilmente existen acuerdos menores al 27, 28% en la mayor parte del sector privado. De manera que el único instrumento que el gobierno está accionando ahora para bajar la inflación es la emisión, pero después de devaluar mucho y después de subir tarifas, con lo cual inicialmente la inflación ha subido, que más que inflación es un cambio de precios relativos. Después vamos a ver si la inflación en el segundo semestre, como dice el gobierno, realmente se la logra bajar, que yo creo que sí hay posibilidades de que eso ocurra. Bueno, dentro de esta cuestión que menciona Marcelo, del manejo de lo monetario, hay un tema que gradualmente va tomando importancia y es la decisión del gobierno de aspirar dinero para que la base no crezca tanto a través del instrumento de deuda que son las LEVAX. Pero eso no es gratis y eso supone, lo hemos dicho aquí varias veces, supone una tasa de interés que parecería que no es muy factible pensar que se pueda sostener en el tiempo. ¿Cómo afecta eso al mercado de valores? Y Carlos Escalera conoce profundamente eso. ¿Qué pasa con la bolsa cuando el central le paga a los bancos el 38%? Nada existe contra el 38% del central, digo, ¿no? Ni el dólar, ni la bolsa, ni la actividad económica. Yo creo que venimos de una gran distorsión en la economía que había que salir
Yo creo que como íbamos hasta el año pasado, íbamos a terminar chocando. Viene esta corrección, pero hay que pasar el invierno, ¿no? Digo, porque la distorsión era inmensa. Yo digo, las manos estaban donde iban los pies. Digo, y tenemos un médico que parece bueno, pero nos podemos morir en el camino, ¿no? Yo, la verdad, creo que Argentina está en un momento difícil. Creo que este tema que decía recién Ricardo de Panamá no ayuda. Más allá de que no haya quizás responsabilidad real, pero son cosas que no ayudan. Argentina tiene que hacer todo muy bien para lograr corregir esta distorsión. Y bueno, creo que me preocupa que esto a la larga siempre lo pagan los mismos, digamos. ¿Ves decisiones políticas para modificar esto? Digo, a ver, esto de Panamá, ¿en cuánto pega? Vos que sos un tipo que te manejás precisamente por los movimientos espasmódicos que tienen los empresarios y el mercado en general. Yo diría que no pega tanto, pero sí pega. Y digo, es como el acuerdo con los holdouts. No es lo único que nos va a hacer salir adelante, pero es indispensable que ocurra. Y esto de alguna forma complica, no es que va a impedir que Argentina salga adelante, pero si estamos queriendo dar una imagen de la nueva Argentina transparente y demás, esto no ayuda. Porque la verdad, más allá de que la defensa del presidente ha sido buena, en el sentido de que él no era accionista de esta empresa panameña, que era director, pero esta empresa estaba declarada en Argentina, con lo cual no sería ilícita, porque la sociedad estaba declarada aparentemente por su dueño o sus dueños en Argentina. Pero de todas formas, la sola constitución de una sociedad en un paraíso fiscal hace que el imaginario colectivo piense que no es para nada bueno, aunque no lo haya sido en la práctica, porque no ha tenido uso. Digo, yo creo que son cosas que no ayudan, por lo menos no ayudan. Vuelvo a lo económico. Yo coincido en que esto además políticamente al gobierno lo castiga en un punto que era como una bandera, que era decir, vamos a ser transparentes, vamos a ser honestos. O sea que en ese sentido, a lo mejor internamente. Sí, porque se mueven varias circunstancias con respecto a eso, y no sé si ustedes van a coincidir. Yo puedo no integrar una sociedad, pero firmo. Y si firmo, por algo es. Es decir, me llamaron a firmar, yo firmé. Es decir, lo menos que podría haber hecho el presidente es ponerlo en la declaración jurada, decir, fui socio de una empresa offshore. Sí, lo que sucede es que no era socio, porque en realidad no tenía participación accionaria. O director. Y si hubiera sido director con honorarios por la dirección, eso sí debió haber estado en su declaración anual de impuesto a las ganancias, pero si no lo tuvo, digamos, ahí. Más que la cuestión legal, me parece que es un tema político que lo perjudica, ¿no? También y político. Quería volver a la cuestión, digamos, económica, a propósito de que hoy se anunció la inversión en Fiat, que estuvo el presidente. Sí. Digo, ¿cómo perciben ustedes el tema Brasil? Porque hoy hubo una mención tanto del gobernador como del presidente, y creo que del CEO mundial de Italia también, diciendo, bueno, a pesar de lo de Brasil, estamos haciendo, de hecho Fiat está con suspensiones, pero estamos haciendo esta inversión. ¿Cómo ven, en todo caso Marcelo, cómo ves la situación de Brasil? El futuro, digamos, de Brasil. Brasil había crecido durante varios años, cuando acá veíamos que estaban ellos a un 6% anual, en años donde Argentina también crecía incluso más que esa cifra. Pero básicamente Brasil crecía por entrada de capitales y Argentina en ese momento era muy competitivo por tipo de cambio y crecíamos por el sector agropecuario. Brasil dejó apreciar mucho la moneda en ese momento por la entrada de capitales. Yo creo que fue un camino equivocado, fue parecido al de la Argentina en los 90. Dejaron apreciar la moneda y vivieron solo de la entrada de capitales. Los capitales luego empezaron a entrar a un mucho menor ritmo ya desde hace varios años y terminaron luego saliendo del atraso cambiario, la moneda se devaluó
Al devaluarse la moneda, como estamos viendo ahora en Argentina, al inicio la actividad no se recupera rápidamente, sino que al inicio suele traer incluso más recesión, porque hace caer el consumo interno, genera un poco más de inflación, deteriora los salarios, el poder adquisitivo de los salarios, y eso trae inicialmente más recesión. Entonces Brasil está transitando primero ese proceso que comenzaron antes que nosotros, que es el de devaluar la moneda, pero esto en medio de una situación política extremadamente compleja, donde esos capitales que antes le generaban actividad y consumo ya no vienen, incluso empeoraron la nota, perdieron el grado de inversión, y a su vez en lo político trabados con la posibilidad de que Dilma deba dejar el poder. Cuando eso ocurre, ya lo político pasa a primar sobre lo económico. Y con esto no estoy queriendo decir que la única forma de que Brasil se pueda recuperar en lo económico es que haya un cambio de gobierno, pero de seguir Dilma, evidentemente, se tendrán que dar nuevas alianzas, se tendrá que dar una situación en la cual se muestre con mayor fortaleza para que la economía también empiece a reactivarse, ¿no? Carlos, el hecho de que Brasil tenga este problema, para nosotros, en el mercado de capitales, para Argentina, ¿es muy grave o es una buena noticia porque vamos a recibir, digamos, potenciales inversores que no estarían tan dispuestos a ir a Brasil? Yo diría buena no, porque de alguna forma afecta el crecimiento probable de Argentina en los próximos años, con lo cual mejor no. Pero el mundo tiene mucha plata, la tasa de interés del mundo sigue siendo nada, y pese a los intentos de Estados Unidos y de la Reserva Federal de subir la tasa, cada vez que lo repiensa, vuelve a frenar y a dilatar el momento en que empiece. Con lo cual yo digo, plata para Argentina hay. Si Argentina hace bien los deberes, que los está haciendo, yo creo que puede haber plata potencialmente para Argentina, en serio, digo, plata que para el mundo es nada, pero para Argentina sí sería importante. El único riesgo que yo veo en esto, y mezclándolo un poco con el tema que hablábamos antes de la inflación y demás, es que Argentina pretenda solventar el déficit fiscal con la plata que entre de afuera, porque esa historia ya la vivimos muchas veces. Y yo digo que es un riesgo porque me parece que el ajuste, que para los porteños es fuertísimo, es mucho menos de lo que hace falta, me parece, en varios rubros. Por lo menos cuando uno compara lo que pagamos por algunos servicios aquí en Córdoba. Cuando uno oye las tarifas que se pagaban en Buenos Aires por electricidad de 40, 80 pesos, aquí en Córdoba pagas 1.000, pagas 800, entonces no es un aumento del 400%, del 300%, es 10 veces en algunos rubros. Con lo cual, yo digo, más allá de que efectivamente el retraso estaba y demás, pero creo que por ahí no alcanza el ajuste que se está dando. Y si se pretende ajustar más, por ahí la gente no lo soporta, ¿no? Ahora, ¿cómo calza, Marcelo, lo que dice Carlos? Es decir, si el ingreso de capitales no sostiene el déficit fiscal, teniendo en cuenta que si eso no sucede, la emisión va a seguir. Nosotros en las cuentas que hacemos, uno no conoce el ajuste que se puede estar dando dentro del sector público en rubros que no se han anunciado. Lo que uno conoce es lo que se ha ido anunciando, que es algunos ajustes de tarifas y también algunas reducciones de impuestos. Ahora, en el neto, hasta antes de esta reducción de tarifas, que no tenemos el dato de cuánto va a representar como ahorro para el Estado, antes de este último ajuste que se anunció esta semana, si uno tenía en cuenta el ahorro que iba a haber por tarifas de lo anunciado anteriormente, que era por electricidad, que eran 60.000 millones de pesos, más algún ahorro que pudiera haber, haciendo algún número de la cantidad de empleo público que se estaría recortando, ¿no? Y lo comparamos contra lo que se recaudaría de menos por ganancias, por retenciones, lo que se gastaría de más por el aumento de las asignaciones familiares y la creación para los monotributistas, en realidad el déficit fiscal no estaría bajando, sino que hasta podría estar subiendo. Pero uno no conoce si hay recortes dentro de la estructura del sector público que no se están dando a conocer. Es muy probable que, por ejemplo, lo que estén haciendo es demorando los pagos, porque el déficit del primer bimestre aumentó un 8% nominal.
quiere decir que en términos reales está cayendo el déficit fiscal. Pero el gobierno nacional lo que publica son las cuentas en base caja. O sea, si vos gastás y no pagás, aparece como que estás gastando menos. Y desde fines del año pasado, evidentemente, ya con el gobierno anterior y posiblemente con este nuevo gobierno, se debe estar devengando gasto y no pagando y creciendo la deuda flotante, ¿no? Por eso hay que esperar a que pasen algunos meses más a ver si realmente se está recortando el gasto público, como decía Carlos, para que baje el déficit. Hoy por hoy hay dudas, a pesar de ese semejante ajuste que está habiendo en las tarifas, que en términos porcentuales son muy altos, pero como decía Carlos, cuando uno compara lo que van a pagar en Buenos Aires en varios servicios, claro, es bastante menor a lo que pagábamos el año pasado en Córdoba, en casi todos los servicios de los cuales se está hablando. La cosa es que el panorama no está muy claro. Es complicado. En esto que decía Marcelo, digamos, hay un ejemplo paradigmático que es el transporte para los que vivimos en la ciudad de Córdoba. Es cierto que aún después de los aumentos que se han anunciado del transporte para Buenos Aires, obviamente es mucho más barato que el transporte en la ciudad de Córdoba. Marcelo, Carlos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Si algo le faltaba a Macri en el transcurso de esta semana, la Universidad Católica a través de su informe dijo que a fin de año los pobres eran 29, ahora son 32.3, 32.4, 1.400.000 más. Los vamos a analizar con Pablo Gallo, ya volvemos. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Pauni. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. ¿Cuánta influencia tendrá en este estudio de la Universidad Católica Argentina el Papa Francisco? Es decir, da la impresión de que nadie larga un número de esta naturaleza si previamente no lo consulta con el Papa, más la Universidad Católica Argentina, que es, de alguna manera, el Papa monitorea con mucha severidad cada vez que larga un número. A fin de año había 29% de los pobres según la Universidad Católica, ahora hay 32.3, 1.400.000 más en 3 meses. Alfredo, primer comentario. Antes de darle la palabra a Pablo Gallo. Ya vamos a hablar con Pablo, que conoce mucho más de eso. Yo creo que digamos, hay dos actitudes que creo que uno no debería tener, digamos. A ver. Una de decir, bueno, sale este número de pobreza porque, no sé, la iglesia no es muy amiga del gobierno. No, los pobres existen. Los pobres están, el estudio siempre ha sido un estudio respetado. Lo otro que tampoco se puede hacer es lo que hacen algunas personas que tienen cierta añoranza del anterior gobierno y que en oportunidad anterior, cuando sacaron los datos, dijeron del responsable de este trabajo, que es una persona muy seria y muy respetable, dijeron cosas terribles y ahora dicen, mire, hay 3 millones más, lo cual quiere decir que el 29% estaba bien. Estaba bien. ¿No? Bueno. Digo, entre esas dos actitudes está la de la gente que estudia más seriamente la pobreza, entre los cuales obviamente está quien hoy nos visita,
y que vale la pena una reflexión respecto de este tema. Déjame decir esto, Sí. yo te decía esto del Papa Sí. porque hablé con un sacerdote y me decía, está la mano de Francisco detrás de todo esto. Lo dicen los sacerdotes, yo no sé si No sé, a mí están tan seguros de ello o no. A mí se me ocurre que tiene problemas más importantes. Yo Además, creo que lo sí. tiene dentro de Francisco las manzanas del De Vaticano. las manzanas del Vaticano lo tiene precisamente con el enriquecimiento que tienen Todas algunos de esas los cosas. muchachos amigos de él. Bueno, yo creo que, no sé si en esto está la mano de Francisco, yo coincido con Alfredo que seguramente el Papa tiene muchos problemas, pero también le interesa la situación social en Argentina. Sí. Y en ese sentido, la Iglesia como un actor principal, pero principalmente por los lugares donde se asienta la obra, está palpando esta preocupación que se está entendiendo en la sociedad, que habla de una agudización, de una pauperización de los sectores sociales. Cuando nosotros vimos el dato de la UCA, nosotros tenemos dos metodologías distintas con el de la UCA. La UCA es multidimensional, la nuestra sigue siendo por ingreso, pero nos llamó poderosamente la atención que el dato de canasta básica total, que es el dato que se necesita para establecer porcentaje de pobreza e indigencia, estaba dado en 7.800 pesos al mes para una familia tipo, y nosotros para marzo tenemos esa misma canasta. Sí, coincidía con el de ustedes. 9.100. ¿Qué quiere decir? Era mucho más alta. La nuestra es mucho más alta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a mantener, en relación a la UCA, datos que son muy cercanos, como siempre lo hemos tenido, pero siempre nuestros datos son un poco más altos, que un punto porcentual más que el de la UCA. ¿Qué quiere decir? Si para marzo la UCA está estableciendo un 34%, cuando salgan los datos de la EPH, que ya llevan bastante tiempo sin ser publicadas por el anterior gobierno y ahora por este, nosotros creemos que podríamos estar estimando una pobreza en torno al 35% de la población. Ese procedimiento, mejor dicho, la diferencia del cálculo es de acuerdo al procedimiento que toman ustedes, generalmente de ir mucho más al interior que a lo mejor eventualmente lo que toma la UCA. No, son simplemente dos metodologías distintas. Son metodologías distintas. La nuestra simplemente establece pobreza e indigencia a través de ingresos, de la misma manera que lo hace el INDEC. Nosotros replicamos la metodología del INDEC para tener el mismo cuadro y poder ser comparativo, datos del INDEC con los datos nuestros. ¿Qué quiere decir esto? Que aún teniendo metodologías distintas, si uno quiere establecer una proxy de la realidad social en términos de pobreza, los datos no son muy diferentes. Está claro que, digamos, parece, digamos, indiscutible que 3 de cada 10 argentinos están en la pobreza. Sí. Bueno, nosotros... Sea cual sea el indicador que uno toma. Nosotros Sí, lo indicamos. Al margen, después de años de crecimiento importante en el país, que tendría que haber neutralizado precisamente, porque en realidad, si haces las comparaciones, que tampoco es una comparación, digamos, horizontal, esto está exactamente lo mismo que en la época de la década del 90. Aproximadamente. Bueno, en este momento estaríamos hablando de una agudización. En este momento estamos hablando de una agudización por esta razón. Entendamos esto, y para volver a la primera conversación que teníamos, que me parecía muy interesante, cuando la pobreza termina siendo la utilización política de un sector. Cuando uno es oficialista, en el caso del gobierno anterior, se ocultaba y ahora se habla. Son los mismos sectores, pareciera que no entiende que le están hablando a la misma gente, que a la misma gente que se le ocultaba es ahora a la gente que se le indica de una forma escandalosa que la pobreza existe en este país. No, la pobreza existe en este país y no existe y no se ha producido en estos 3 meses. Lo que ha pasado en estos 3 meses es que se ha agudizado, pero se ha agudizado desde porcentajes muy altos. Entendamos que el 29% de la población es un porcentaje muy alto con el cual ha tomado este gobierno. Ahora, las medidas de este gobierno, evidentemente, en la primera parte han profundizado esa situación y han disparado en 1.5 1.500.000 personas nuevas que se han incorporado. Entonces el problema no es que se han incorporado 1.500.000 personas, sino que se han incorporado esas 1.500.000 personas, 12 millones que existían con anterioridad. Ahora, ¿cuánto puede significar el estudio que ustedes le acercaron a Prat Guy con respecto a la reducción del IVA?
Bueno, nosotros ¿Cuánto puede llegar a disminuir eso en todo caso? Bueno, hace 2 años nosotros desarrollamos un proyecto que es el de devolución social del IVA, entendiendo que si podemos estar de acuerdo que nuestro sistema actual impositivo se caracteriza por ser regresivo, en el sentido de que pagan más o aportan más lo que menos tienen o en condiciones están para aportar, y no imaginamos esa regresividad en términos de una escalera o una pirámide, donde seguramente en algún punto más superior se encontraría el impuesto a la ganancia como un impuesto al trabajo, que vamos a estar de acuerdo que no se debería cobrar. Lo que sí estamos todos de acuerdo que ese primer peldaño está establecido por esta situación, que es que a los sectores más humildes, pobres o en condiciones de pobreza, muchos pasando situación de indigencia, se le cobre un impuesto cada vez que van a comprar un alimento necesario para su supervivencia y el de su familia. Esa es la mayor injusticia en términos tributarios y no encuentra ningún tipo de explicación, ya sea en términos económicos, morales, políticos, fiscales. No, ahí no hay ninguna explicación que sirva. En ese sentido, hace 2 años se lo presentamos a Alfonso Prat-Gay, cuando ni siquiera soñaba poder ser ministro de Hacienda, como actualmente lo está realizando. Él se interesó personalmente, en Buenos Aires trabajamos un día entero con este proyecto y hoy parecería que lo lleva a una situación de políticas públicas a través de la presentación que ha hecho el gobierno, o por lo menos el presidente Macri el 1 de marzo, en la apertura de sesiones. Nosotros creemos que es importantísimo que ese proyecto se aplique rápidamente, por cuanto lo que estamos viendo es que se están desprendiendo gajos importantes de la sociedad que caen de un sector de clase media pobre a la pobreza directamente, y esto serviría de una manera de proteger, de cuidar los ingresos de los sectores más humildes. Pero entendamos que al ritmo inflacionario en el que estamos, esto va a ser una analgesia si es que no se toman medidas integrales, donde esta puede ser una, por supuesto, pero necesitamos nuevamente un paquete de medidas para... Ahí se le agrega que hoy hay un estudio donde se estima que un jubilado necesita para vivir normalmente, es decir, con lo indispensable, 11.800 pesos. Es decir, que no, ya el que vive con 5.500 de la mínima es un pobre más. Sí, sí. Bueno, reitero el número nuestro, que es un número realizado con la misma metodología que utilizaba el INDEC. 9.100 pesos es lo que se requirió. Es decir, que en el mes de marzo, con para una familia tipo, 2 adultos y 2 niños, que para no quedar comprendido en la pobreza. Desde ahí, de focalizar ese número, 9.100 pesos, empecemos a mirar los salarios, cómo están en este momento, inclusive cómo van a quedar muchos después de las paritarias. ¿Aún después de las paritarias? Aún después de las paritarias. O sea que la paritaria concretamente lo único que va a hacer es estabilizar lo que se perdió en estos últimos 3 meses. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, y vuelve a estabilizarse y vuelve a quedar prácticamente en una especie de planicie. No, pensemos un poco. Las grandes discusiones que se dan, por ejemplo, en el sector docente hoy, es que el sector docente con la patronal, que es el gobierno provincial, discute incrementos cuando en la cabeza lo que tienen pensado es la recuperación de salarios. El gobierno discute incrementos, no actualizaciones, no recuperación del salario. Bueno, ese tiene que ver con un proceso de pérdida de poder adquisitivo a través de malas paritarias que han tenido, que nos han puesto en muchos años por debajo de la inflación. Ahora, entendamos esta situación en términos generales. 35% de pobreza, como nosotros estimamos que puede haber en este momento, lo vamos a reafirmar cuando salgan los datos de la EPH. ¿Cuándo los tienen ustedes esos datos? Esos datos cuando los publique el Estado Nacional. No depende de nosotros. Un porcentaje de ese tipo, que estaría hablando entre 13 y 14 millones de personas hoy en situación de pobreza, una situación difícil, enciende absolutamente todas las luces de alarma en términos social. Todas las luces de alarma. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos de política social, de ahora en más, en lo que se haga, este sector ya tiene una mecha corta, o sea, tiene una rápida respuesta en términos de lo que puede suceder si hay un empeoramiento de ese sector, en qué puede desencadenar. Entonces tengamos muchísimo cuidado y aboquemos rápidamente en lo que seguramente sigue siendo el principal desafío en la Argentina, que es acabar con la pobreza.
con 30%, con 35% de su población en niveles de pobreza. Es imposible, es una quimera pensar que nuestro país se puede desarrollar con esos niveles de pobreza. Es imposible. Y tampoco con ese porcentaje parece inevitable que no existan conflictos sociales, ¿no? Claro. Eso es lo más preocupante de todo, ¿no? Así es. Eso es. Muchísimas gracias, Pablito. No, gracias a usted por la invitación. ¿Cuándo tiene los nuevos números de canasta familiar? Lo estamos sacando todos los meses. Todos los meses. Mañana publicamos el mes pasado. ¿Cuánto sale? Y tenemos un incremento de 4.5. O sea, seguimos en un incremento alto mensual. Ya llevamos interanualmente más del 38% de marzo de 2015 a marzo de 2016. Gracias, Pablo. Gracias por venir. Alfredo, gracias por estar. Muy bien, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Ya volvemos con el desarrollo político del programa. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Horizonte informa. Hoy, Cooperativa Horizonte adjudica la vivienda social número 10.000 sin depender de créditos ni subsidios. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Seguimos trabajando por la ciudad que queremos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, las decisiones políticas, es decir, el transcurso del gobierno de Mauricio Macri han sucedido muchísimas cosas. Decisiones económicas que se han tomado que no tuvieron un impacto realmente importante, pero sí derivaciones de otro tipo de connotaciones que tomó el gobierno nacional que han impactado fuerte en la sociedad. Más allá de todo eso, aparece ahora estas empresas en Panamá, que si bien es cierto, como se dijo en los bloques anteriores, a lo mejor no tiene una implicancia directa con la responsabilidad que el presidente puede tener en tal lado. En todo caso, hay una obligación ética que cuando uno habla de una empresa offshore, automáticamente siente un profundo mal olor o la suspicacia está permanentemente en el detalle, es decir, en la conversación, en la suspicacia, valga la redundancia. Está con nosotros Pamela Cáceres, estamos esperando a Gustavo Di Palma que venga, que es editorialista y periodista también, para analizar concretamente este tema. Pamela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? Decana de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, lo veo como
Bueno, como un momento importante que se suma a un contexto también internacional. Vos fíjate, cuando hablamos de los papeles de Panamá o los documentos de Panamá, estamos haciendo referencia a que se abrió una caja que involucra no solamente a políticos argentinos, sino a políticos en el mundo, y también vamos viendo las disímiles reacciones de la ciudadanía frente a eso. Vemos por un lado en Islandia, en donde esto ha provocado una crisis institucional muy grave, y vemos otros casos en los que no, ¿no? Yo creo que en el caso de la Argentina, en este momento, a pocos meses de comenzar una gestión en donde la ciudadanía, además del voto, digamos, uno en lo político percibe que lo que la ciudadanía deposita en un gobierno que comienza es un voto de confianza. Bueno, aparecen ciertas congruencias. Es cierto, y yo comparto, y se han dicho, lo han mencionado muchos especialistas, que seguramente o muy probablemente no haya cuestiones legales que vayan a involucrarlo al presidente. Pero sin embargo me parece que acá es donde juega la discusión o la tensión entre la legalidad y la legitimidad política, ¿no? Así es. Uno espera que quienes dirigen el país, quienes dirigen las ciudades, las provincias, él, además de ser presidente ahora, ha sido jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, alguien que se plantea como representante, como defensor y garante del interés general, esté involucrado en prácticas por parte de los negocios que, legales o ilegales, lo que hacen es evitar y generar mejores condiciones para los negocios, puenteando, si se quiere, a las condiciones nacionales, lo pone en una situación de incoherencia, ¿no? Es decir, digamos, en prácticas que en lo concreto no están colaborando en la construcción de confianza y por el contrario, ¿no? Se arrima más a las prácticas de índoles corporativas y de intereses mezquinos. Yo creo que en ese punto sí lo pone en una situación difícil, por supuesto que no insalvable en la medida en que, bueno, que asuma el papel que tenga que asumir, ¿no? Bien, se incorpora Gustavo Di Palma. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Muy bien, un poco tomado por la gripe, pero bueno, así son las cosas en este... Gracias por venir, bueno. Gracias por estar. Gustavo, bueno, estábamos hablando con Pamela, que es no sé si la conoces, es la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, sobre lo que está ocurriendo en el panorama político argentino. ¿Cómo lo estás viendo luego de todos estos remesones que ha habido en estas últimas horas con estas empresas que han aparecido donde figura el presidente de la Nación, dos empresas donde figura el presidente de la Nación, que ha provocado mucho escándalo? En Islandia, decía concretamente, ha provocado un remesón total y absoluto de cimbronazo político. ¿Cuál es tu visión de lo que está viendo? Lo primero, creo que esto lo están aclarando muchos analistas. Esta situación que se está viviendo desde el domingo a la tarde, cuando se conoció públicamente por la difusión simultánea en distintos medios del mundo de estos documentos de Panamá, los Panama Papers, no es algo que esté centrado exclusivamente en Argentina. No, obviamente. Esta es una situación que está provocando un remesón a nivel planetario y posiblemente en otros países la situación sea mucho más compleja todavía, como es el caso, por ejemplo, de Putin en Rusia, o el primer ministro de Islandia, que se vio en una situación bochornosa en medio de una conferencia de prensa. En Argentina todavía no hemos llegado a esa situación, pero evidentemente que esto complica muchísimo el panorama de Macri en un momento de muy fuerte sensibilidad social como consecuencia de los reacomodamientos tarifarios que se han producido en las últimas horas, especialmente en el área de los servicios públicos. Y digo reacomodamientos tarifarios, Ricardo, porque básicamente ha sido llevar las tarifas, especialmente de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, a niveles que nosotros en el interior ya conocíamos. O sea, nosotros conocíamos el país real, mientras los porteños y los habitantes del conurbano, que estaban subsidiados con sus tarifas de servicios públicos, están ingresando en este momento al país real. Desde ese punto de vista, creo que ha sido un reacomodamiento que nos pega también a los habitantes del interior
en alguna medida, porque no nos salvamos de los aumentos en la tarifa de energía eléctrica, etc. Pero esto evidentemente ha sensibilizado a la sociedad, sensibilizó a la opinión pública, y no es el mejor momento para que Macri se vea acosado por una situación de estas características. Y lamentablemente para Macri ocurre esto cuando él podría haber capitalizado también esta fuerte avanzada que se va a producir en estas semanas de abril con relación a los casos de corrupción del gobierno kirchnerista. Claro. Bueno, todo eso se va a ver licuado ahora porque si bien va a tener impacto en los medios de comunicación y en la sociedad, lo que vaya pasando con Lázaro Báez, cuya detención, dicen los que saben, es inminente, más el caso de Jaime, digamos, que se está en estos momentos... La declaración de la presidenta el 13 de abril se presenta, ¿no? Exactamente. Macri lo podría haber capitalizado de otra forma esto. Ahora, él también se pone, digamos, en una situación defensiva y no va a ser el mismo rédito que le puede brindar las investigaciones judiciales. A mí hay un dato significativo que quiero charlarlo con ustedes a ver si coinciden exactamente o en la misma apreciación. El hecho de haber sancionado por ambas cámaras los holdouts y ya estar en condiciones de poder negociar con el mundo, implica de alguna manera presentarse al mundo con cierto grado de transparencia y de seriedad. Ahora, la pregunta es, con este dato particularmente, ¿es fiable un presidente que sale a pedir crédito al exterior teniendo en cuenta de que de alguna forma apareció, más allá de que las vinculaciones sean directas, indirectas o circunstanciales? A la hora de firmar, firmó. Que después tenga una situación pasiva, no importa. Ante el mundo, hoy, el presidente de la Argentina figura en la mayoría de las primeras planas de los diarios. ¿Es fiable todo esto? ¿Complica mucho más la situación de Argentina mirando al futuro? Yo sinceramente creo que en particular y en relación al financiamiento externo, no. Creo que hay como distintos tipos de confianza, ¿no? Una es la confianza de la ciudadanía en términos de consensos, las decisiones que se toman, de los esfuerzos que, como recién decía, que se le está pidiendo en términos de costos, de transiciones, y otra cosa es la confianza que piden los mercados internacionales, incluso del mercado financiero. Yo creo que Macri, a partir de la negociación con los holdouts y demostrando voluntad de pago, bueno, ha dado las pruebas que el sector financiero internacional le estaba pidiendo. Yo creo que no pasa por ahí, pasa por un tipo de confianza que tiene que ver con la confianza política para llevar adelante decisiones y políticas digamos, decisivas para el país y en las que necesita el apoyo de la ciudadanía. Digamos, todavía tiene más de 3 años y medio de gobierno, ¿no? Y ahí es donde, bueno, cada paso que uno da actúa en pos de una construcción de confianza o en detrimento de ella, ¿no? No, pero hay un dato también significativo. No sé si querés aportar algo, Gustavo. No, coincido con Pamela y a su vez todo va a depender de cómo se vayan acomodando las cosas en el frente interno. Porque si hay un deterioro político de Macri, todo el esfuerzo que está haciendo para mejorar la imagen de Argentina frente a los grandes mercados, y pues ahí sí vamos a tener evidentemente los efectos de esta situación sobre la imagen del país, digamos. Todo va a depender de lo que pase acá adentro a partir de ahora. A mí me parece que hay que merituar también los costos políticos que significa todo esto, porque Macri se enancó, se subió a un discurso de luchar contra la corrupción. Y automáticamente lo que sucede cuando aparecen estas empresas en Panamá es que aquellos obsecuentes que en un determinado momento criticaban a quienes se oponían al gobierno kirchnerista, aparecen hoy en el gobierno de Mauricio Macri. Y particularmente creo que hay un hecho que es determinante y tendría que producir la renuncia ya misma, es la de la titular de la Oficina Anticorrupción. Claro. Puso primera antes de que hubiera una coordinación. Creo que eso le hace mucho daño, porque pone en igualdad de condiciones a alguien que se enancó sobre la lucha contra la corrupción y la misma titular que antes se comía un león siendo diputada nacional, hoy trata de justificar lo que el mundo está demostrando que es absolutamente contrario. Eso es falta de coordinación. Esa falta de coordinación. Hoy
ya habiendo pasado algunas horas desde que se produjo el remesón inicial, el gobierno creo que se está preparando un poco mejor para salir a la defensiva, pero Laura Alonso, la responsable de la Oficina Anticorrupción, se equivocó porque... Ya viene la equivocación de Chevron. Quedó en offside. Ya viene la equivocación de Chevron. Sí. Ahí hay una cuestión que también tiene que ver con la confianza, con la credibilidad, diría, es que además valga la aclaración de que Laura Alonso antes de ser diputada fue miembro de Poder Ciudadano y también se dedicaba a monitorear a los gobiernos. Así es. Digamos, hay esta cuestión de la discrecionalidad a la hora de evaluar, ¿no? Es decir, la posibilidad de quien es juez tener la suficiente independencia, autonomía y autoridad, digamos, para estar controlando a un otro, me parece que eso es fundamental, ¿no? Y creo que en este caso la pérdida de confianza en la titular de la Oficina Anticorrupción creo que es uno de los grandes hitos de este momento. Y me parece, y estoy de acuerdo también, que es en un momento en donde se plantea esto de los estandartes de la transparencia, del gobierno abierto, de las oficinas de modernización, en la medida que yo tampoco coincido tanto con algunos de esos términos, ¿no? Este concepto de modernización que me rememora tanto los años 90, ¿no? Pero sí, digamos, planteando, pareciera ser que la transparencia y la corrupción es una cuestión de técnicos, ¿no? Y la transparencia y la corrupción son, y la transparencia y la apertura de los gobiernos son una actitud política que atraviesa y moviliza la política. No se mejora porque generemos portales, plataformas, sino porque en lo cotidiano, en la forma en que se toman los procesos, la sociedad tiene la plena seguridad de que las decisiones no son particulares y no están en favor de beneficiar a un grupo. Lo que pasa es que la corrupción hoy está atravesada, es la política. Hoy vuelve a ser un detonante. Cuando hablamos de política estamos hablando de corrupción y estamos hablando de política desde el lugar de la justicia. Así es. Y lo más increíble e inquietante de todo esto es que hay como una carrera para ver quién es más corrupto. No es, mirá, tu líder es corrupto, nosotros somos honestos. No, nosotros somos corruptos, pero ustedes también son corruptos. Es un problema, es un grave problema el que está atravesando en este momento la política argentina. Después veremos qué pasa en otros países. Viendo lo que pasa en Argentina, es verdaderamente... Sí, tenés Brasil, ¿quién controla? Con un gran lío decidiendo si adelantan elecciones o no para que no se caiga Dilma. Y ahí está esta otra cuestión, de no solamente es corrupto el que gobierna, sino el que controla. Lo de Brasil es un caso típico. Digamos, no tiene, digamos, alguna crisis de gobernabilidad, pero que no solamente afecta a Dilma, digamos, la credibilidad también afecta a los acusadores. Entonces... A toda la dirigencia política. Pero llega José Sarney, o sea, Sarney llega, o sea, estamos hablando... Ahora, hay un dato, y esto, digamos, para finalizar, estamos frente a un problema complicado, es decir, inflación, esto que acaba de aparecer con respecto a la transparencia, las modificaciones tarifarias que se van a producir, que mencionaba Gustavo, van a seguir sucediéndose en el transcurso. Pablo Gallo en el bloque anterior hablaba de 35% de pobreza con la posibilidad de conflictos sociales. Y yo veo, me parece, no sé, es una interpretación, no sé si ustedes coinciden, cierta laxitud en la toma de las decisiones políticas de un gobierno que tiene que ir mucho más presuroso que la pausa que ha tenido o la parsimonia con que se mueve en estos últimos tiempos. ¿Es así? Sí, ¿Lo ven? yo lo veo así, creo que... no podemos darnos el lujo de pensar en políticas de ajuste con costo social como hablábamos en los 90. Creo que hay una sociedad que no está, que digamos que no es receptiva a ver que las decisiones continúan siendo injustas de alguna medida, que el costo lo pagan siempre los mismos. Entonces creo que ahí hay un gran desafío en términos de gobernabilidad democrática. El contexto ha cambiado, la sociedad no es la misma, no podemos pensar la solución a los problemas actuales con las mismas pautas del pasado, ¿no? Sí, dos cosas quiero acotar a lo que están diciendo ustedes, que es muy valioso. Primero, no nos olvidemos que este gobierno tiene dos alas, el ala de los halcones y el ala de las palomas, como todo gobierno. En lo que es el manejo de la economía,
en una primera instancia parecía que las palomas habían logrado imponerse. Con los últimos sacudones y los reacomodamientos tarifarios y la falta de un plan de contención adecuado que vaya en forma simultánea. Planes inflacionarios que no se ve. Tiene características distintas a otros ajustes que hemos vivido. Claro, sí. Exactamente. Bueno, parece que en estas últimas semanas han adquirido supremacía justamente los ortodoxos, los clásicos, que estaban presionando desde el primer momento a Macri para que la caja cerrara. Para los economistas ortodoxos, que muchos de ellos acompañan a Macri, lo imperioso es que cierre la caja. El problema Gustavo, es que la caja al 38% de las LEVAQUI con la tasa de interés al 36, 37 en los bancos, sin crédito para la pequeña y mediana empresa, implica en el corto plazo desempleo, recesión y... como decía ella, ajuste, volver a la Lo que pasa es que los seres humanos no son números, digamos, la política no es matemática y la economía, desde mi punto de vista, puede que estoy equivocado, la economía es una cosa muy seria para que sea dejado en manos de economistas. Totalmente de acuerdo. Y la otra cosa para cerrar... Y el costo siempre es político, no económico. Claro. Y la otra cosa para cerrar es que este gobierno tiene... severos problemas de comunicación. Si hay algo que yo estoy viendo también con inquietud, es que están comunicando al estilo empresarial. Comunica mal. Claro, sintéticamente son telegramas que nos están enviando al mejor estilo empresarial y no hay una articulación en las distintas áreas y el último ejemplo, fíjense lo que pasó con la ampliación de la plataforma submarina de Argentina. El tema lo instaló en la agenda del periodismo. Sí. Lo instaló con la importancia que tiene ese episodio en la política internacional y los beneficios que va a traer en las negociaciones futuras por las Islas Malvinas para Argentina. Este tema lo instala el periodismo, no el gobierno. Y ahí tenemos una clara pauta de cómo se están equivocando, cómo la están pifiando con el tema de comunicación. Pamela, muchas gracias por venir. Gustavo, gracias por tomarte el trabajo de venir a Río Segundo hasta acá. Gracias, Ricardo, por la invitación. Desde ya muy agradecido. No, por favor, muchas gracias. Gracias a ambos. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Restaurant Concert El Arrabal. Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Mira, ha sido muy interesante todo lo que se dijo aquí. Yo simplemente una reflexión final que por remanida no deja de ser una advertencia. Camina, tiene 4 patas, mueve la cola, ladra, es un perro. Teléfono, Macri. Hasta la semana que viene. Postdoc, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba.
Fabicur ICSA. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Instituto Ulton. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. El Arrabal. Doctora Elvia Guzmán. Reina Ada Peluquería.